Bienvenidos a esta cuarta y última jornada de nuestro curso de planetología, una mirada integrada entre la geología y la astronomía. Hemos pasado pues por diferentes escenarios, siempre con la visión o con el punto de vista de la persona que estudia la Tierra y mira la Tierra con ojos de la geología y de las ciencias de la Tierra. Y entonces vamos a mirar otros mundos con ese punto de vista. Es el único que tenemos, es el aprendizaje que hemos adquirido durante muchísimos años, es comprender la Tierra y hacer la extrapolación de cómo veríamos otros planetas, otros mundos, otras tierras, ¿sí? Por fuera de la nuestra. Entonces, pues, sin más, voy a compartir la pantalla para que iniciemos entonces este último recorrido, esta última jornada por nuestro curso. Que no se me quede sin compartir sonido, porque en esta ocasión vamos a ver algunos videos que estoy seguro van a ser de mucho interés para ustedes. Entonces, el punto es el siguiente. Nosotros habíamos descrito la planetología como una mirada intermedia o una fusión entre la geología y la astronomía. Ahora, para muchas personas la astronomía es, y el imaginario que tienen, las estrellas y las galaxias y los objetos tremendamente lejanos y el cielo profundo, y entonces la descripción de los planetas y el Sol pues queda como muy restringido acá al estudio de una actividad restringida, que hace parte de la astronomía, por supuesto, pero que se puede mirar mucho más fácil, se puede entender si lo hacemos con la mirada de las ciencias geológicas. Entonces, pues, pensando en esto, nos planteamos este curso para que ustedes, como público que está interesado en el tema, que son afines y amigos de la Escuela de Astronomía, pudieran mirar la planetología como esa convergencia entre las miradas de la astronomía por un lado, la geología por el otro, y siempre ubicados desde la Tierra, que es nuestro lugar de observación y para nosotros el centro del universo. Nosotros estamos parados en el centro del universo, cada uno de nosotros es el centro del universo, y lo que ve lo describe con base en las interacciones que realiza y sobre lo que piensa. Entonces, nuestro curso tenía una primera jornada donde hablamos de la geología terrestre y extraterrestre y usamos la Tierra como clave para reconocer otros mundos. Hay algo a lo que vamos a volver, nuestro pasado catastrófico, es un pasado común, y vamos a mirar la evolución del sistema solar desde un punto de vista simulado tremendamente bello. Les voy a presentar un video sobre eso. Hablamos también en la segunda jornada sobre planetas dinámicos, en el sentido de que las superficies de los planetas son superficies en movimiento. Hay enormes cantidades de energía involucradas en el movimiento de la superficie de los planetas, en particular cuando estamos hablando de fuego desde dentro, donde tenemos roca derretida. Necesita una temperatura promedio de 1000 grados Celsius para que la roca se mantenga en este estado, constituyendo un manto, y fluidos en movimiento, y en ese sentido pues estas corrientes de convección hacen que pues la corteza del planeta pues se mantenga en evolución, creando paisaje. Luego vimos en la tercera jornada, la anterior, pues paisajes congelados o estáticos y el modelado del viento como dos de los agentes que pueden producir degradación del paisaje, transformación del paisaje, porque erosionan, porque transportan materiales, porque degradan y porque terminan sedimentando también en huecos y en cuencas, y entonces esto, ayudado por los procesos gravitacionales y por unas reacciones químicas muy interesantes, terminan haciendo pues el efecto contrario a la generación de paisaje. Entonces siempre habría como una competencia entre crear paisaje, y esto lo hacen los volcanes y lo hace la tectónica de placas, y los conceptos de erosión, transporte, sedimentación,
y procesos gravitacionales como avalanchas y flujos de tierra y demás, que esos son muy comunes en todas partes. Hoy pues nos dedicaríamos entonces a reorganizar las ideas y tratar de ver lo que para nosotros es invisible por el lugar donde estamos, pero cómo logramos nosotros visibilizar y entender lo que no es tan evidente y tan inmediato, ¿sí? Cómo el talento humano, la ciencia y la tecnología y la necesidad y el apetito por el conocimiento nos lleva a buscar maneras de ver lo que para nosotros no es evidente ni inmediato, ¿sí? Eso lo llamamos aquí lo invisible. Pensaríamos en una enorme cantidad de planetas de diferentes características, pero que todos tendrían como unos antecedentes o unos rasgos comunes que podemos compartir, y la búsqueda de otras tierras como un principio filosófico, como una escuela de pensamiento muy interesante, que es como, como la tarea que quedaría para que ustedes y yo siguiéramos mirando desde la planetología, la búsqueda de otras tierras, y pensar pues desde la filosofía y desde la ética, si quieren, el tema de otras tierras para nosotros los terrestres. Entonces, me voy por aquí. Otra vez ubicándonos, como siempre lo hemos hecho en este curso, en la frase de John C. Scofield, que entender nuestro hogar planetario es esencial para observar e interpretar otros mundos del sistema solar y más allá. Entonces, pues esta actividad la iniciamos la jornada anterior. Un momentito que estoy aquí admitiendo algunas personas. Ya. La jornada anterior alcanzamos a revisar con Marino, leímos este documento del geólogo planetario o astrogeólogo. Es una manera, no la única, de hecho, pues está bastante restringida. No sé si ustedes lo percibieron así, cayeron en cuenta. No es solamente el tema de los meteoritos, los meteoroides y los asteroides. No, la geología planetaria es mucho más que eso. Este es un enfoque que le están dando desde Europa, desde España. Este señor, que es un experto y un gran conocedor de meteoritos, pues le da ese enfoque de geología planetaria, pero pues es mucho más amplio que esto, ¿no? Entonces, por aquí empezamos, pero nosotros tenemos que pensarnos en otras cosas, como por ejemplo, que vamos a hacer una revisión sobre lo que esperaríamos de una teoría. Si nosotros nos ponemos en la tarea de formar, de crear una teoría sólida para nuestro sistema solar y que lo pueda explicar, cómo poder explicar nuestro sistema solar y en particular la evolución desde hoy, que es el punto final, devolvernos 4.567 millones de años hacia el pasado, donde teníamos una galaxia vieja, ya tenía más de 8.000 millones de años, pero igual, pues ahí se forma nuestro sistema solar y ahí es donde ponemos nuestro cronómetro en cero. Pues entonces, ¿qué esperaríamos que se cumpliera? ¿Cuáles serían esos mínimos que nosotros pedimos para una buena teoría que dé cuenta de lo que nosotros tenemos ahora? O sea, ¿qué ocurría hace 4.600 millones de años que podemos decir así fue porque hoy es como es? Entonces, pensemos en esto. Las órbitas de los planetas que giran alrededor del Sol están aproximadamente todas en un mismo plano y con muy pocas excepciones. Y es curioso que casi todas esas órbitas coinciden con el ecuador del Sol, medianamente. Eso es una consecuencia. Vamos a ver una consecuencia de qué. El segundo consecuente es la rotación de los planetas y del Sol con sus respectivos ejes polares, teniendo en cuenta pues el sentido antihorario cuando miramos desde el hemisferio norte. Con excepción de Urano y de Venus, que tienen unos ejes de rotación alterados, son los mismos, tienen el mismo sentido. Sabemos que Venus y Urano tienen los ejes de rotación afectados y podemos explicar por qué. Pero es claro que todos los demás planetas y el mismo Sol
tienen un sentido de rotación que es herencia de la formación del sistema solar. Las elipses que describen las órbitas planetarias en su mayoría tienen excentricidades que son pequeñas. La mayoría, muchas de ellas tienden a ser casi circunferencias, ¿cierto? Y eso también tenemos que considerar. Los planetas tienen momentos angulares grandes. Hay dos maneras o dos razones por las que se tiene un momento angular grande. O la masa es muy grande o se mueve a una velocidad grande, o las dos. Entonces, un cuerpo grande que rota tiene un momento angular grande. Y un cuerpo que rota lejos de un punto, llamémoslo eje, con un brazo de palanca grande, pero rota a una velocidad muy alta alrededor de ese punto, que ese sería el centro de la órbita, pues también tiene un momento angular grande. Pues resulta de que eso lo debe explicar la teoría, porque los planetas tienen esos momentos angulares tan grandes. Y también que los materiales de la estructura interna de los planetas se han organizado por densidad, de tal suerte que los materiales más densos se fueron al centro y los menos densos, incluidas las atmósferas, flotan, ¿sí?, en capas bastante superiores. Entonces, las atmósferas planetarias, cuando las hay, también tienen un ordenamiento por densidad. Los gases pesados están cerca del piso y los livianos pueden estar tan altos que inclusive se escapan. Entonces, esto que yo estoy diciendo aquí, que son como evidencias de lo que nosotros tenemos hoy, pues debe tener una explicación para todos los planetas del sistema solar como mínimo. Y pues yo les invitaría ahora a que pues revisemos con algún detalle un video que dura 4 minutos y medio más o menos. Es de la Academia de Ciencias de California y me parece maravilloso porque este video de Science Today es capaz de simular la formación del sistema solar y darnos las pistas que nos permiten explicar estos consecuentes que acabo de enumerarles, ¿sí? Y nos permitirá entonces entender por qué o cómo, qué era lo que ocurría hace 4.600 millones de años, que permite que se den ahora todas estas cosas que para nosotros son unas evidencias incontrovertibles. Entonces, les invito a que vayan conmigo a ver este video y salimos otra vez a hacer la discusión. In the past few decades, our spacecraft have visited many exotic locations in the solar system, including icy comets that have orbited the Sun since the planets were still taking shape. We have explored relatively tiny asteroids, ancient rubble piles held together by weak gravity. And we have found that the largest asteroids resemble the building blocks. ¿Qué pasa? No se está viendo. Bueno, dame un momento, vuelvo a iniciar. Yo creo que no estás compartiendo pantalla de pronto, tengo la impresión. ¿Y el audio tampoco? Sí, el audio se escucha, pero no se ve, y aquí varios comentarios en el chat también afirman lo mismo, que no se está viendo, Ander. Ok, voy a compartir de nuevo. Ahora sí, Albert, se está viendo. Escuchando muy bien. In the past few decades, our spacecraft have visited many exotic locations in the solar system,
including icy comets that have orbited the sun since the planets were still taking shape. We have explored relatively tiny asteroids, ancient rubble piles held together by weak gravity. And we have found that the largest asteroids resemble the building blocks of planets themselves, all of which suggests that these objects offer clues to how the planets formed. And we have even found evidence for a violent rearrangement of the planets. Computer simulations allow us to reconstruct the formation of our solar system 4.6 billion years ago. We use the laws of physics to create these virtual experiments in order to figure out how planets took shape. After the sun ignited, most of the material around it had flattened into a disk of gas and dust. We can zoom into a simulation of a portion of the thin disk, a small piece of the universe in a box. Here, a dense swarm of objects clump together to form what astronomers call planetesimals. This simulation addresses how planetesimals form from much, much smaller particles, the size of pebbles. Pulled together by gravity, some planetesimals formed the planets, while others became asteroids and comets and dwarf planets. As the planets accreted, they carved out gaps in the disk, but the solar system remained quite cluttered. If we look at the orbits of the planets and accelerate the passage of time, so 1 million years pass by every 10 seconds, we can watch how the debris cleared. In this simulation, the giant planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, shift their orbits, and many unlucky asteroids and comets and dwarf planets get kicked out of the solar system. The migrating giants wreak gravitational havoc. The distribution starts out quite flat, but as most small objects get tossed out, others settle into stable orbits that allow them to coexist safely with the planets. But their orbits aren't as flat as the original solar system. Instead, they follow trajectories far above and below the plane of the planet's orbits. Today, the orbits of Pluto and other Kuiper Belt objects show exactly this pattern. The tiny icy worlds that inhabit the outer reaches of the solar system provide evidence for an ancient interplanetary transformation. Bueno, como vieron, asistimos a una animación realizada por un grupo de expertos de la Universidad de Princeton, habían personas del Caltech, estaban en la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA, etcétera. Personas que con todo el conocimiento se animaron para la Academia de Ciencias de California, del Estado de California, a hacer una animación donde 10 segundos son 1 millón de años, y entonces de este sistema, de esta nube molecular gigante original, pues empieza una dinámica de bastante turbulencia donde al principio todo es plano, pero empieza a generarse un cierto volumen porque los materiales se van moviendo en direcciones distintas al plano de las órbitas de los planetas. Los planetas permanecen aproximadamente en la misma órbita, pero hay otros cuerpos que salen eyectados, salen expulsados y se organizan en órbitas de con otras orientaciones respecto de este plano al que nos referíamos al principio.
generando, entre otras cosas, pues un cinturón externo donde están los cometas de bajo periodo y otros objetos maravillosos que lo llamamos el cinturón de Kuiper, pero también una nube que suponemos es esférica y está centrada en el Sol y que es atraída gravitacionalmente por el Sol, donde hay una enorme cantidad de cuerpos tremendamente interesantes, muchos de esos oscuros, casi que invisibles para nosotros, por lo oscuros y por lo lejos que están, y esa nube de Oort, esa hipotética nube, pues entonces tiene todos los escombros y todo lo que no quedó en los planetas y satélites y en los anillos principales del sistema solar. Entonces por allí ya tenemos como un preámbulo, más o menos así se forma nuestro sistema solar, fueron millones de años de evolución. Hoy vemos que hay una consecuencia de la formación del sistema solar, la orientación de la rotación de los cuerpos mayores, en particular, eso tiene mucho que decir, y el plano en el que orbitan los planetas, los que reconocemos como planetas de nuestro sistema solar, y los principales cinturones de asteroides, el que está entre la órbita de Marte y de Júpiter, y el anillo o cinturón de Kuiper. Entonces, bueno, por allí vamos entonces acercándonos a nuestro modelo del sistema solar. Ahora me salgo de acá y vuelvo otra vez a... Que le voy a confesar que este computador está caliente, está trabajando desde ayer y entonces debe estar muy saturado, lleno de cosas. Entonces está respondiendo muy lento, pero vamos a hacerle una trampa. Bueno, yo estoy por acá. Aquí estamos, ¿listo? Entonces, acabamos de asistir entonces a esta simulación. ¿Me sale cierto? ¿No me ven? Bien. Entonces, esta simulación del año 2006 nos muestra la formación del sistema solar. Ahora, hay una secuencia que para nosotros hoy es más que clara y que está casi que por fuera de discusiones. No hay mucho que pueda decirse en contra respecto de esta secuencia. Existía una gran nube molecular de gases y de polvo interestelar, que es el resultado de miles de estrellas antiguas que explotaron y aportaron los materiales para que se formara esta enorme nube molecular. Y entonces hay una inestabilidad que pudo haber sido una onda de presión que se produce por la explosión de una supernova cercana, o pudo haber sido un aumento local en la densidad del gas y del polvo, o algo que produjo un violento colapso en esa nube, y entonces los materiales que se van hacia el centro de esa nube, pues entonces van a generar una de las muchas protoestrellas que se pueden generar dentro de la misma nube. Y los protoplanetas pues van a girar con esa herencia de rotación y de momento angular alrededor de la protoestrella. Entonces los protoplanetas también se van a mantener en un plano pero lejos del centro. Sin embargo, pues hay dos acciones aquí. La primera es que la protoestrella mantiene una interacción gravitacional con cada uno de los futuros planetas, con los protoplanetas, pero los protoplanetas giran con un momento angular propio en cada una de esas futuras órbitas y ellos también van colapsando material. Primero, al principio, cuando las partículas son muy pequeñas, sería como por electricidad estática que se van juntando, entonces esas partículas de tamaño de cenizas y arenitas y bastante pequeñas, pues por electricidad estática pueden alcanzar volúmenes y masas importantes, pero luego sería la atracción gravitacional entre ellas la que va a hacer que estos trozos empiecen a fusionarse entre ellos y van a alcanzar tamaños bastante importantes. Cuando se alcanza del orden de 10 millones de grados Celsius
En la protoestrella, pues entonces arranca la fusión del hidrógeno y ese es el nacimiento de la nueva estrella. Entonces el hidrógeno, que es el 99,95% de todo lo que hay en el universo y que es muy abundante en todas partes, en particular está en la protoestrella y se inicia el proceso es el arranque de la estrella. Y el resto del disco, pues entonces se enfría, pero igual los planetas continúan con su acreción planetaria. Hay una fase que tienen algunas estrellas que se han reconocido bastante bien y que pensamos también sucedió con la nuestra, que es como la fase en la que aparece un viento solar tremendamente fuerte que sopla los gases y los materiales que son más livianos hacia el exterior y entonces se limpia la nebulosa y todo lo que no quedó formando parte de alguna planeta o satélite o está incorporado dentro de un cinturón, pues entonces hay una probabilidad muy fuerte de que sea eyectado hacia el exterior, quedando por allá en una especie de rincón o escombrera bastante lejos de la estrella. No es total, de todas maneras, algunos materiales quedan por allí dando vueltas. Y con la retirada de estos materiales tan livianitos, pues entonces quedan definidos los cuerpos mayores y los cuerpos menores del sistema solar. Entonces, esta es la secuencia y fue común para todos y cada uno de los planetas que hoy reconocemos alrededor de nuestra estrella el Sol. Y entonces, con esto en la cabeza, tanto con el video que nos explica como con esta reflexión que les acabo de presentar sobre la secuencia, pues nosotros vemos que los planetas telúricos, todos han sufrido pues los mismos procesos geológicos que son bastante comunes y que los analizamos uno por uno en las jornadas anteriores. Hay un vulcanismo activo y hay una tectónica que son tremendamente energéticos donde el calor del núcleo del planeta proporciona la energía para que estos procesos mecánicos y turbulentos y grotescos se produzcan con tanta violencia, ¿cierto? Y en la medida en que se producen, pues también hay que reconocer que el planeta va perdiendo energía y entonces el núcleo se va enfriando. Pues esto también será una consecuencia que tenemos que asumir, ¿cierto? Que el vulcanismo y la tectónica son mecanismos mediante los cuales el núcleo del planeta se enfría. La craterización, pues, tiene que ver con los impactos que recibe la superficie de cada uno de los planetas, que por supuesto dejan unas huellas que van a depender de los dos materiales, el material del bólido y el material o la roca en la corteza. Tendrá que ver también con la velocidad y la masa del cuerpo que llega y tendrá que ver también con el ángulo. Entonces, estos procesos de craterización también son bastante importantes. Y la erosión, que en la Tierra, pues nosotros la asociamos con la presencia de agua en sus tres fases y con la mecánica del viento y con el clima de la Tierra. Pero evidentemente hay procesos de erosión en otros planetas y no ha involucrado ni agua ni hielo. Entonces también hay que tener en cuenta que en el caso de la Tierra, pues el agua tiene un papel muy importante, pero no es una condición para que exista procesos de erosión, transporte y sedimentación en la superficie de otros planetas. Cuando hablamos de planetas telúricos, pues hay una consideración adicional que vamos a mencionar, y es que, primero, las atmósferas son tremendamente livianas y no constituyen realmente una masa importante para planeta, o sea, la parte porcentual de la atmósfera es despreciablemente pequeña. Segundo, pues estas atmósferas son combinaciones de gases que tienen unos efectos muy importantes cuando existen, porque para que exista una atmósfera planetaria se necesita una condición de temperatura en la superficie del planeta, ¿sí? Y de tamaño del planeta y masa del planeta, más masa que tamaño. La masa del planeta que va a ser la responsable de tener una aceleración de la gravedad suficiente para retener las partículas, las moléculas que constituyen la atmósfera del planeta. Si tenemos un planeta que tiene una masa suficientemente grande y tiene una temperatura importante en la corteza, pues entonces podríamos hablar de una atmósfera
que va a ser la responsable del clima del planeta, al menos en ese sitio, en el lugar que estamos considerando. Cuando un planeta no tiene una atmósfera porque, digamos, tiene una masa pequeña y una temperatura muy grande, por ejemplo, son dos cosas que suceden en Mercurio. Entonces, el planeta Mercurio está tremendamente cerca del Sol, está muy irradiado, está expuesto a temperaturas durante el día muy altas y adicional no tiene una masa suficiente como para retener gases ni livianos ni pesados. Pues entonces, ahí la temperatura local es tremendamente alta y por otro lado, del otro extremo, pues bastante bajita. Lo mismo podríamos decir de la Luna. Pero cuando se tiene un planeta telúrico que tiene una masa grande como para retener gases medianamente pesados y más pesados, como Venus o como la Tierra, entonces la atmósfera tiene un papel muy bello, porque la atmósfera en su dinámica permite el intercambio o permite que ese flujo de masa transporte energía y entonces la temperatura de los gases y los climas locales van a tener mucho menos diferencia. Habrá menos diferencia entre los... Habrán climas extremos. Muchísimas gracias siempre por la escucha. Muchísimas gracias siempre a mis compañeros. Porque ya venimos trabajando hace un par de tiempo. Siempre gracias. Y abrí el micrófono y no sabemos qué es lo que nos quieren decir. Una más. Ahí, de vez en cuando. No, es un placer, siempre ya es un equipo completo este, ¿eh? William es parte del equipo de Parlamento. Muchas gracias, Bueno, William. en un momento me parece que voy a ir como alumna de Parlamento. Diana, Muy bien. Marino. Ya. Ah, ok, gracias, te agradezco, Marino, sí. Igual no entendemos lo que dicen, entonces, bueno. Entonces, seguimos con la idea de atmósferas planetarias. Entonces, cuando los planetas tienen la masa suficiente y la suficiente isorradiación o la radiación solar para tener una temperatura muy alta en un cierto lugar, pues el proceso atmosférico permite flujos de energía, intercambios y una dinámica que va a hacer de que la temperatura no sea tan alta en ese lugar y en lugares más fríos pueda elevarse también. Entonces, esto termina comportándose como un mecanismo para regularizar la temperatura y hacerla bastante más uniforme, por darle por asociar una palabra, la palabra uniforme, a las temperaturas en la superficie del planeta. Y finalmente, el campo magnético de los planetas telúricos también tiene un mecanismo común que también es herencia y consecuencia de este proceso de formación común y de este pasado catastrófico común que tuvieron todos los planetas. Y es la presencia de un núcleo con metales como el hierro en una enorme cantidad, mucho más del 90%, y la presencia de níquel también. Cuando el ferroníquel, por la temperatura a la que está, más de 6.000 grados, y la presión que soporta, se mantienen en estado líquido, pues entonces la rotación del planeta más el hecho de que el hierro, en particular el hierro es un metal que ustedes reconocen como magnético, es el metal ferromagnético. Pues el magnetismo se produce siempre que una carga eléctrica describa una órbita. Y entonces cuando un átomo, como el hierro, por ejemplo, que tiene sus electrones y tiene esa característica de ferromagnético, orbita, cuando esa partícula orbita alrededor de un punto común, de un eje de rotación, pues genera un campo magnético. Eso es una consecuencia de órbitas aceleradas, cargas aceleradas dentro de una órbita que está... Cuando una carga orbita, está acelerada, ¿sí? Hay una aceleración centrípeta y cuando una carga está acelerada, es fuente de campo magnético. Entonces, como no es una partícula, son millones y millones de partículas que tienen la libertad de hacer eso porque están en estado líquido y semifluidos. Entonces, se genera un campo magnético para todo el planeta, indicando un polo magnético norte y un polo magnético sur,
que no necesariamente coinciden con los polos geográficos, pero de todas maneras son campos magnéticos importantes y que, igual que la atmósfera, pues permiten servir de escudo protector para que la radiación del Sol y para que el viento solar y las partículas que vienen del Sol y que están cargadas eléctricamente no lleguen directamente a la superficie. Caso que ustedes conocen en el planeta Marte, ¿cierto? Que al no tener un campo magnético como planeta, sí tiene residuales, pero como el núcleo del planeta Marte se enfrió y se endureció, y quedan entonces algunos lugares donde hay alta concentración de hierro, pues hay unos campos magnéticos locales, pero de todas maneras eso no genera el escudo magnético que sí tiene la Tierra, por ejemplo, y entonces esto termina siendo muy bueno para el planeta Tierra y muy malo para los planetas que no lo tienen, o la Luna. Bueno, yo pensaría que después de estos comentarios, donde analizamos los planetas telúricos y el efecto que tiene la atmósfera y el campo magnético y los procesos de formación y destrucción de paisaje, pues ya estaríamos listos como para mirar qué es lo que el humano hace y cómo lo hace, y qué es lo que nosotros desde la planetología esperamos que hagan y que se convierta en información. ¿Cómo se recogen los datos? ¿Qué tipo de experimentos? ¿Qué tipo de mediciones o de ensayos? ¿Y con qué tipo de instrumentos se hace eso? Entonces, bueno, uno de los más importantes y conocidos por nosotros son los telescopios. Entonces son aparatos que permiten recibir la luz que se refleja en los planetas y en los satélites del sistema solar, pero también en el cometa, en el meteorito y en todas partes, que la luz del Sol rebota, pero cuando rebota trae información muy importante, y nuestros telescopios se pueden programar para que puedan recibir y nosotros procesar en una cierta longitud de onda y ver lo que nos interesa. Entonces, si nos interesa de pronto los rayos X o nos interesa el infrarrojo, pues entonces el telescopio de infrarrojos o de rayos X pues nos permitirá ver algunas cosas que no podemos ver en visible, pero, o ultravioletas. Pero también tenemos el desarrollo tecnológico y la capacidad de mandar instrumentos en sondas y en rovers, o poner orbitadores alrededor de la Luna y de Marte y de Venus, y de hecho pues en la historia de Venus fueron muy importantes, pero yo quiero enfatizar y me propondría que ahora mismo pues miráramos lo que sabemos del planeta Marte y cómo lo sabemos desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de lo que queremos saber de Marte. Ustedes y yo sabemos que Marte es un objeto tremendamente interesante para los humanos. En un momento lo fue Venus, pero pues Venus no dio como las condiciones, y aunque se sigue investigando y aunque hay muchas cosas que se dicen sobre Venus, pues el planeta Marte se ha vuelto como muy interesante por estos días. Hay muchas sondas y hay mucha investigación en el suelo marciano, y en este momento pues estamos recibiendo muchísimos datos que necesitan de procesamiento, datos que necesitan de interpretaciones, información que va a salir de esos datos. Pero entonces hay un video que yo les quiero compartir que hace parte de esta serie que a mí me fascina y que se la recomiendo. Se llama Veritasium. Veritasium es un proyecto de un físico. Él es australiano, pero realmente vivió en Vancouver, y aunque sus padres son surafricanos, él ahora vive en California y es tremendamente exitoso porque este es un ingeniero físico que después hizo su doctorado en física y en enseñanza de la física, y se ha dedicado a llevarle a la gente conocimiento en ciencias desde el punto de vista de la verdad. Entonces, veritas es verdad, y la terminación "ium" es de un elemento químico. Entonces es como el elemento químico que obviamente no existe, el veritasium no existe, pero él lo creó para hablar de la verdad, ¿no? Entonces hizo
un videito muy bonito sobre la sonda InSight, que entre otras cosas a mí me parece la más maravillosa. InSight en Marte es maravilloso. Entonces quiero compartir. Yo quejándome de aquí hay mucho más ruido ambiental. Entonces tenemos una sonda que está en la superficie de Marte. Es un lander, no puede ir a ninguna parte, no es un rover que se puede desplazar, no es una sonda, pero eso le da unas características maravillosas. Entonces quiero compartirla con ustedes. Con Combo Plus, accede a Disney Plus y Star Plus a un precio único. Les enseñaremos de qué somos capaces. Disney Plus, las mejores. El lunes 26 de noviembre del 2018, la NASA hizo aterrizar la nave espacial llamada InSight sobre Marte. Si bien muchas misiones anteriores han buscado vida, evidencia de vidas pasadas, agua líquida, etc., esta es la primera misión dedicada al estudio del interior de Marte. InSight lo puede hacer desde una sola ubicación. No hay un rover, entonces, donde sea que toque el suelo es donde ocurre la ciencia. InSight significa exploración interior utilizando investigaciones sísmicas, geodesia y transmisión de calor. Repasemos cada uno de los aspectos de la misión y analicemos las novedades involucradas. InSight es la primera misión de Marte en usar un brazo robótico para agarrar y colocar instrumentos directamente en la superficie de Marte. Aunque algunos rovers en el pasado salieron de su base hacia el suelo marciano, esta es la primera vez que podemos agarrar cosas en la superficie de otro planeta, pero sin datos en tiempo real debido al largo tiempo de retardo. Uno de los instrumentos colocados en la superficie es el primer sismómetro en el suelo de Marte. Los módulos de aterrizaje Vikings en los 70 tenían sismómetros a bordo, pero como no se colocaron directamente sobre la superficie, solo midieron el viento que soplaba sobre el módulo. El sismómetro detecta terremotos, o en realidad martemotos, también deslizamientos de tierra e impactos de meteoritos. ¿Esperamos que haya muchos martemotos? En realidad no lo sabemos, sino cuál sería la razón del experimento. Esto es muy relevante para la futura exploración humana de Marte, porque la frecuencia e intensidad de los martemotos determinarán cómo construir nuestras estructuras y hábitats. Pero el objetivo real es usar cualquier movimiento significativo del suelo para descubrir cómo es el interior de Marte. Por ejemplo, ¿qué tan grande es su núcleo? ¿Es sólido o líquido? Será como tratar de descubrir la forma y la composición de una campana escuchando su sonido. Las ondas sísmicas viajan a diferentes velocidades dependiendo de la densidad, composición y el estado del material por el que viajan. El sismómetro es capaz de detectar movimientos del suelo más pequeños que el diámetro de un átomo de hidrógeno. Lo pueden lograr con 3 pequeños péndulos de precisión. Bien, no sé realmente cómo es posible, pero confío en lo que me dicen. Y para una sensibilidad tan precisa, han diseñado un protector de viento personalizado para cubrir todo y evitar que la atmósfera agregue ruido a las mediciones. Otro instrumento envía ondas de radio a la Tierra y mediante el uso del efecto Doppler se puede medir cómo se bambolea el eje de rotación de Marte. Eso proporcionará más información sobre la estructura real del planeta. Piensen en cómo gira un huevo crudo en comparación con uno cocido. Mientras más bamboleo observamos, más líquido tendrá adentro. Y al combinar estas observaciones con los datos sismográficos, se puede calcular el tamaño del núcleo de Marte, de qué está hecho, si es líquido o sólido, el grosor, la estructura de la corteza, la estructura del manto y de qué está hecho. Otra novedad es poder descubrir cuánto calor escapa del interior de Marte. La primera sonda de calor utilizada en Marte se desplegó en su superficie e intenta excavar casi 5 metros dentro del planeta. Es lo más profundo que hemos cavado en cualquier planeta sin contar la Tierra, y tomará bastante tiempo cavar tan profundo.
La sonda está unida a un cable que tiene 14 sensores de temperatura a lo largo para medir el gradiente térmico debajo de la superficie. Y solo puede cavar en el suelo. Si golpea una roca, estamos en problemas. Este instrumento también tiene calentadores, por lo que puede calentar el suelo a su alrededor y ver cuánto tiempo tarda ese calor en llegar a los otros sensores de temperatura. Finalmente, InSight es el primero en utilizar el magnetómetro en la superficie de Marte. Hace mucho tiempo, Marte perdió su campo magnético global, pero todavía hay efectos magnéticos que medir. Cuando el viento solar golpea la atmósfera superior de Marte, crea iones en movimiento que producen campos magnéticos, y se especula que el núcleo metálico probablemente de Marte interactúa con esos campos magnéticos medidos en la superficie. Por lo tanto, el magnetómetro nos dará más información sobre la naturaleza del núcleo de Marte. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta misión? Bueno, es pura ciencia. El propósito es comprender mejor cómo los planetas rocosos como el nuestro se forman y evolucionan. Y Marte ofrece una oportunidad única para hacerlo porque se formó al mismo tiempo que la Tierra y a partir de casi los mismos componentes. Además es tan grande como para que quizás haya sufrido los mismos cambios geoquímicos que la Tierra. Pero mientras que la Tierra se convirtió en un inmenso mundo acuático, Marte se convirtió en un desierto helado. ¿Por qué sucedió? Es decir, más allá de la diferencia de tamaño y de la distancia del Sol. Quizás InSight nos ayude a descubrirlo. Creo que esta es una gran misión para poder comprender algo de la ciencia fundamental sobre los planetas y su formación. Y a diferencia de otras misiones que van a Marte y buscan algún tipo de indicio de vida, InSight se trata de ciencia pura y de cómo funcionan los planetas, lo cual creo que es increíble y espero ver los resultados. Bueno, señores, entonces, habiendo visto lo que Derek Müller tenía para contarnos sobre la sonda InSight en Marte, bueno, nosotros tenemos sondas en todas partes, en todos los planetas del sistema solar. En la práctica, el planeta Venus, la Luna y Marte, pues son los que más tienen, pero también se han hecho recorridos por Saturno, por Júpiter. Actualmente estamos orbitando a Júpiter con una sonda tremendamente compleja que tiene muchos instrumentos de medida y está haciendo mapas hermosos del comportamiento tanto de atmosférico como magnético del planeta Júpiter. Y también saben muchas cosas de Urano y de Saturno y de sus lunas, ¿sí? Y bueno, pues la idea es entonces que veamos que la planetología es eso. Nosotros necesitamos de instrumentos de mucha y muy buena capacidad y una infraestructura de comunicación que normalmente es, la sonda se comunica con un orbitador que está comunicado, enlazado con la Tierra, y entonces los datos se descargan en Tierra y entonces nosotros podemos procesar esos datos, sacar información y llegar a conclusiones. Pero, pues, ese es el mecanismo, ¿sí? Sin embargo, haber escogido el planeta Marte, no solamente en la publicidad que le hicimos a este curso, porque ustedes lo vieron en la portada y nosotros, pues, nos enfocamos como si la planetología fuera a estudiar a Marte, ¿no? Entonces, planetología es el estudio de Marte. Marte es el objetivo principal de la planetología. No estamos diciendo eso. Sin embargo, pues es un ejemplar tremendamente bello para sacar todo el arsenal, todos los recursos, todo lo que nosotros tenemos que decir y hacer sobre este método, esta manera de aproximarnos y de abordar a los diferentes. Bueno, señor. Alguien está levantando la mano. Señor. Juan Carlos. Entonces yo le tengo que abrir el micrófono aquí. No sabría. Juan Carlos, le voy a abrir el micrófono. Sí, claro. Solicítale reactivar el audio. Pero aquí no me aparece. No. Kendall también tenía la mano levantada hace un momento.
Pues si lo pudiera hacer por chat, porque yo sí no sé aquí cómo abrir el micrófono. Crear, preguntar, anclaje, hacer hospedador, convertir, renombrar, poner en contacto, eliminar. No sabría decir. Venga, le pregunto a Diana. Sigue mientras tanto, antes. Bueno. Entonces, vuelvo por acá. Entonces, vuelvo por acá. Esta experiencia es increíble. Poder estar tan cerca del Curiosity rover. Este no es exactamente el que está en Marte, obviamente, pero es básicamente idéntico. Estoy aquí en el Jet Propulsion Lab en Pasadena, California. No sé cómo llegamos aquí, pero es genial. Este es el centro de la NASA, famoso por construir cosas como el Mars Rover, las sondas espaciales y por rescatar a Matt Damon del planeta rojo. Deben estar bastante cansados de responder preguntas sobre The Martian. Sí. Él es el científico de proyectos Ken Furley. Hablé con él sobre la vida en Marte. Es uno de los muchos científicos trabajando en la primera misión de la NASA en 40 años, diseñada específicamente para buscar vida en otro planeta. Se llama Mars 2020. Si hubiese vida en Marte, ¿no la habríamos encontrado ya? No la habríamos encontrado aún. Pero hemos buscado. Existieron varias misiones como el Viking Lander, Curiosity, por ejemplo. Parte del problema es que ni siquiera estamos seguros de lo que buscamos. La vida en Marte puede haber sido completamente distinta de la vida en la Tierra. Misiones recientes, como la Curiosity o la de los rovers de exploración, buscaron y encontraron evidencia de agua, un elemento esencial para la vida. Seguimos al agua, dónde estaba y cuándo hubo agua, y así podemos buscar habitabilidad, buscar lugares que pudieran haber permitido la vida. Ahora sabemos lo suficiente para buscar vida antigua, en lugar de buscar en la superficie actual de Marte. ¿No hay vida en la superficie de Marte hoy? Es muy probable que si hay vida en Marte actualmente, será bajo tierra, debajo de las capas de hielo, en lugares que son muy difíciles de investigar, con la clase de rovers y landers que hemos enviado hasta el momento. ¿Entonces hablamos de topos o marmotas? Son topos bacterianos microscópicos. No son topos de verdad. Estamos buscando lo que llamamos biohuellas. Son patrones o sustancias en las rocas que solo pueden haber sido creadas por vida. Para encontrar esas biohuellas, el rover 2020 necesitará tecnología de última generación desarrolladas aquí en el JPL. Pero para una prueba concreta de vida necesitarán muestras de perforación. Necesitamos obtener un núcleo del tamaño aproximado de un pedazo de tiza. Recolectaremos 37 tubos como estos que serán depositados en la superficie de Marte para un posible retorno. Mars 2020 es diferente a las misiones anteriores porque ahora la NASA tendrá que traer esas muestras de vuelta a la Tierra para examinarlas en busca de evidencias de vida. Si son traídas de vuelta a la Tierra, seremos capaces de usar toda clase de técnicas diferentes, muchas de las cuales no han sido inventadas aún porque nadie ha tenido que responder esa pregunta todavía. Entonces, para encontrar vida tendremos que traer esas muestras desde Marte, algo que nunca se ha hecho antes, y examinar esas muestras con técnicas que no han sido inventadas todavía. Así que tuve que preguntar, ¿cuáles crees que son las posibilidades de encontrar vida? Yo diría que son muy pocas porque prefiero ser escéptico. De todas formas, aprenderemos sobre cómo era el sistema solar en sus comienzos. Y ese es el mismo entorno, el mismo sistema solar en el que se encontraba la Tierra cuando la vida evolucionaba. Si quisiéramos comprender el origen de la vida en la Tierra, porque es el único lugar en el que sabemos que hay vida, las rocas que registraron eso han desaparecido todas. De cierto modo, al mirar a Marte es como tener una versión de la Tierra congelada en el tiempo, más o menos cuando la vida habría aparecido. Creo que es la manera más interesante de verlo.
Es increíble lo que está sucediendo aquí. Están tan lejos de cualquier otra cosa como, ¿qué estás haciendo tú hoy? ¿Estás en tu escritorio trabajando en tu computadora? Ok, ellos están trabajando en una asombrosa máquina para el espacio exterior para intentar descubrir vida en Marte. Es genial. Eso fue parte de un trabajo para el show de Netflix Bill Nye Saves the World, del que soy corresponsal. Si no lo has visto, deberías hacerlo. Pero obviamente, como el show está pensado para el público en general, no hablé con el nivel de detalle que generalmente uso aquí en el canal. Por ejemplo, esta es la primera imagen que llegó desde la superficie marciana. Fue tomada por la sonda soviética Mars 3 el 2 de diciembre de 1971. Luego de convertirse en el primer objeto construido por el hombre en aterrizar correctamente en Marte, la sonda transmitió datos hacia la Tierra durante 14.5 segundos antes de quedar en silencio. Nadie sabe qué pasó en realidad con ella, pero debe haber tenido que ver con la enorme tormenta de polvo que se dio justo en ese momento. Esta es la primera imagen clara que llegó desde la superficie de Marte. Fue tomada por la sonda Viking 1 el 20 de julio de 1976. Uno de los objetivos de la misión era encontrar evidencia de la vida en la superficie de Marte. Allí hubo un experimento llamado Labeled Release, donde se tomó una porción de suelo marciano y después se le agregó una solución de nutrientes diluidos. Pero en esos nutrientes estaba el átomo radioactivo carbono 14. La idea era que para detectar gases alrededor del suelo, si se detecta dióxido de carbono radioactivo, sabremos que los nutrientes fueron rotos por algo en esa muestra de suelo, presuntamente algo vivo. Lo importante de este experimento fue que tuvo un resultado positivo. Hubo otros intentos de detectar vida de otras maneras, pero no lograron nada, excepto por este, que detectó dióxido de carbono radioactivo. Y lo que es todavía más impresionante es que el Viking 2 realizó los mismos experimentos después del Viking 1 y también obtuvo un resultado positivo, así que las cosas parecían prometedoras. Pero una semana después realizaron nuevamente el experimento agregando un poco más de nutrientes al suelo para ver si obtenían más CO2. Pero no lo lograron. No había liberación adicional de CO2. Entonces, basados en esos resultados negativos de este y otros experimentos, la mayoría de los científicos concluyeron que no existe vida en la superficie de Marte en la actualidad. Entonces, ¿cómo se produjo el CO2 en primer lugar? Bien, los químicos sospechan que en el suelo marciano existen sustancias muy oxidantes, como los percloratos, y que reaccionaron con los nutrientes produciendo el CO2 inicial. Pero, una vez que estos químicos se consumen, ya no tienen nada con qué reaccionar. Por eso no tuvimos CO2 la siguiente vez que se introdujeron los nutrientes. Esta historia muestra que es muy difícil la búsqueda de vida usando solo instrumentos remotos. Por eso, para Marte 2020 van a tomar muestras de rocas que deberían regresar a la Tierra si logran conseguir el presupuesto para que otra misión los vaya a buscar. Pero el explorador que van a enviar en 2020 tendrá también nuevas herramientas a bordo que le permitirán observar las rocas más detalladamente. Una herramienta llamada Pixel usará espectroscopía de rayos X para intentar detectar elementos químicos con una resolución espacial del tamaño de un grano de sal. Buscarán estructuras de capas similares a los estromatolitos encontrados aquí en la Tierra. Son depósitos de minerales que son construidos por miles de millones de pequeños organismos. Entonces, en esta ocasión, no buscarán fósiles o evidencia de microbios diminutos. Buscarán estructuras que podrían haberse producido, estructuras de capas. Así supimos sobre la vida más antigua en la Tierra, por lo que es lógico pensar que así es como encontraremos vida en Marte. Y el trabajo de encontrar evidencia de vida en el pasado o en la actualidad de Marte se dificulta aún más con la protección planetaria. Este principio dice que no debemos introducir ninguna forma de vida terrestre en los lugares que estamos estudiando. Lo cual es completamente comprensible, ya que el peor descubrimiento de vida que podríamos hacer en Marte sería el de la vida que nosotros mismos introdujimos allí con nuestra nave espacial. Es decir, algunos organismos son realmente fuertes, incluso en el vacío del espacio o al ser bombardeados por radiación. Por estas restricciones, las naves espaciales deben ser extremadamente esterilizadas y además tienen prohibido aterrizar cerca de zonas donde se piensa que puede haber agua líquida. Estoy ansioso por ver los resultados de Mars 2020 y esperemos que haya una siguiente misión para ir a buscar las muestras dejadas allí.
Pero lo que me impactó de la entrevista con Kim Farley fue cuando dijo que Marte es como una cápsula del tiempo de las rocas que tenía la Tierra cuando la vida evolucionó aquí. Es algo en lo que nunca había pensado antes, pero por supuesto, a causa de las placas tectónicas y del clima que debe haber tenido la Tierra, no tenemos registros de las rocas de cuando la vida estaba desarrollándose en este planeta. Eso hace a Marte un lugar realmente bueno para buscar no solo formas de vida, sino también para entender cómo podría haber comenzado la vida en la Tierra. Bueno, de regreso con ustedes. Entonces, tanto el primero como el segundo video, y el segundo lo tenía yo pensado también, pero se me saltó, no era para presentarlo de inmediato, pero qué bueno que pasó. El segundo video era para mostrar uno de los aspectos que se quieren desarrollar en planetología. En la planetología, pues en principio es para hacer una descripción de cómo son los planetas y cuál es su estructura y su comportamiento, su mecánica, su termodinámica y demás. Pero hoy estamos pensando la planetología muy mezclada con la búsqueda de lugares que tengan alguna posibilidad para que el humano se desplace hasta allá. Entonces, pues no fue gratuito y por esta razón aprovechamos el video que nos presentan en Veritasium sobre el Marte 2020, y hay otros más, inclusive hay uno muy bello sobre el helicóptero que está volando en Marte. Les invito a que lo vean, es un video de 15 minutos que muestra todo lo que fue el desarrollo, las pruebas, el túnel de viento donde tenían que simular la atmósfera del planeta Marte y la gravedad en el planeta Marte, y cómo pues es todo un reto tecnológico hacer ensayos con un aparato que tiene que funcionar en un mundo muy diferente, y pues tienen que hacer un contexto, un entorno donde él pueda hacer todas las maniobras. Entonces el video también es muy bello, pero pues no tenemos el tiempo para pasarlo. Voy a volver entonces con compartir mi pantalla. Este computador está funcionando mal. Yo no, típicamente antes de una jornada yo lo reinicio, y me pasó, no lo hice y estoy arrepentido de no haberlo hecho porque estaba muy pesado. La memoria RAM está completamente llena y entonces me está reaccionando muy lento. Pido disculpas por eso. Bueno, entonces ya están los dos videos que les quería presentar, el de Insight del 2019 y este que fue de principios del 2020 sobre la misión a Marte, el Perseverance y el Ingenuity, lo que implicaría la tecnología y búsqueda de vida. No es como Insight, que es ciencia por ciencia en el planeta Marte, como dos aspectos de la planetología. Finalmente, y ya para cerrar, buscando otras tierras, yo quisiera proponerles a ustedes una mirada hacia este documento que a mí me ha parecido maravilloso y es uno de los que más impacto han tenido sobre mis estudios y sobre mi manera de pensar en estos temas. Ustedes seguramente conocen a José Gregorio Portilla. El doctor José Gregorio Portilla pues fue director del Observatorio Astronómico Nacional. Es un hombre fantástico que ha hecho muchos trabajos muy bellos todos en astronomía en Colombia, y pues alguna vez en una cátedra por allá por el año 2010-2011 le pidieron que participara, y entonces tomando como base una teoría propuesta en el año 2000 sobre la Tierra como un planeta raro, pues él hizo esta contribución que a mí me parece fascinante y que quiero describirla para ustedes de una manera pues bien resumida. El documento no es grande, pero de todas maneras pues tiene su complejidad. Entonces, José Gregorio Portilla, en su documento El planeta Tierra como un receptáculo de vida, un planeta corriente o una rareza en el universo,
pues nos presenta toda la evolución desde la formación de la galaxia, pasando por la formación de los planetas y la evolución de los planetas hasta hoy. ¿Y cuáles serían entonces las características y las condiciones de planetas que fueran similares a la Tierra? ¿Y cuáles serían esas probabilidades? Entonces, el documento es muy bello en ese sentido. Yo me voy a permitir leer el resumen. También voy a leer la conclusión, por supuesto. Entonces, el resumen de este paper dice así: la vida está basada en elementos químicos que en su mayoría tienen un origen en el interior estelar. Luego las moléculas orgánicas se forman en el medio interestelar y pueden terminar en planetas aptos para la creación y prosperidad de la vida. Los planetas extrasolares ahora detectados por los astrónomos son bastante abundantes, pero aún así la vida extraterrestre parece ser escasa, o al menos lo es la vida compleja. Un auténtico enigma es el hecho de que no se haya hecho contacto con civilizaciones extraterrestres. El documento de Gregorio se basa en este texto que es de dos autores, de Peter Ward y de Donald Brownlee, que en el año 2000 pues lo formularon. Es un libro que se vendió muy bien, fue muy exitoso, ha conmovido a mucha gente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual no aparecen las civilizaciones extraterrestres en planetas tan parecidos a la Tierra? ¿Habrá una razón para que eso sea así o qué es lo que está sucediendo? Entonces, a este documento, permiso, yo entro por acá. Aquí tengo el documento abierto. Quería hacerles caer en cuenta en esta reflexión. El documento empieza con una introducción y habla del origen de los elementos químicos, un origen que todos los aficionados a la astronomía más o menos tenemos idea de qué pasó, por qué se originan estos elementos químicos y qué es lo que hay aquí detrás del Big Bang, cuándo y en dónde, y qué es lo que sucede con los elementos químicos y cómo evolucionan para formar las grandes moléculas. Entonces ahora aparecen las moléculas que son importantes para la formación de estrellas, planetas, y en particular, pues que en los planetas como los nuestros y estrellas como las nuestras, pues hay unas características muy especiales. Luego se forma el sistema solar. Entonces Gregorio le dedica página y media a la formación del sistema solar. Pero llega aquí a una página donde habla de la abundancia de planetas. Entonces a mí me gustaría, pues en este micro nano curso de planetología, donde estamos conectando astronomía con geología, pues leerles esta página y media del artículo de Portillo. Abundancia de planetas. Por bastante tiempo se especuló la existencia de planetas en torno a otras estrellas, aparte por supuesto de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, observarlos directamente como puntos luminosos en torno a su estrella materna, como bien cabe esperar, fue, y aún hoy lo es para casi todos los casos, una tarea no exenta de gran dificultad, debido a que el brillo de una estrella excede del orden de 10 a la 9 el brillo que reflejan sus posibles planetas. Por ello, los esfuerzos de los astrónomos se han concentrado en detectarlos indirectamente. Los métodos indirectos descansan en una simple consideración. Si la estrella, que es lo que el astrónomo observa, está rodeada por uno o más planetas, su movimiento o brillo serán afectados por la presencia de estos. Pero esto requiere que la estrella esté monitoreada continuamente para que las variaciones mencionadas se hagan en tiempos evidentes. Existen varios de tales métodos indirectos. Sin embargo, haremos aquí una descripción de solo 3 de ellos. Simples consideraciones de orden físico, como el que hace que el centro de masa de un sistema de n cuerpos deba seguir una trayectoria rectilínea en el espacio, hará que una estrella con planetas describa un movimiento zigzagueante con relación a las estrellas vecinas. Dicho método se llama astrométrico. Otro método que descansa en la misma consideración física del primero es, el que se acerque o se aleje con respecto a su movimiento en línea recta en el espacio crea variaciones sutiles en la velocidad radial de la estrella, la componente de velocidad en la dirección del observador, a causa del efecto Doppler. Esto es, la variación en la frecuencia o longitud de onda que emite la estrella por ser una fuente emisora de radiación electromagnética en movimiento. Los desplazamientos muy sutiles y difíciles de detectar se observan en las líneas de absorción presentes en el espectro de la estrella. Este método, conocido como de velocidades radiales, ha demostrado ser el más exitoso a la hora de descubrir planetas de otras estrellas.
El tercer método, denominado de tránsito, consiste en monitorear cambios periódicos sutiles en la cantidad de luz que llega a la estrella, que es debido al paso de un planeta o planetas por el frente del disco estelar. Dvorak, 2008. Al iniciar el año 2011, cerca de 519 planetas extrasolares han sido descubiertos, de los cuales más del 75% han sido descubiertos por el método de las velocidades radiales y un 20% por el método de tránsito. Los primeros planetas extrasolares, llamados también exoplanetas, en ser descubiertos resultaron ser objetos del orden de la masa del planeta Júpiter, unas 300 veces mayor que la masa de la Tierra, y a distancias muy cortas de su estrella materna, muchos de ellos ubicados más cerca de lo que está Mercurio del Sol. Tal es el caso de 51 PeGB, el primer planeta en ser descubierto en una estrella de tipo solar de masa 0.5 de la de Júpiter y con una distancia 7 veces menos de lo que está Mercurio del Sol. Esto constituyó una sorpresa, pues los modelos de sistemas solares de ese entonces predecían que los planetas gigantes como Júpiter deberían estar a distancias varias veces de la Tierra con respecto al Sol. Debido a la naturaleza de los métodos indirectos en detección, aquellos objetos masivos y con periodos orbitales muy cortos, llamados también jovianos calientes, fueron los primeros en descubrirse y constituyen por ahora la gran mayoría de los exoplanetas hasta ahora descubiertos. Pero con el tiempo se han venido detectando planetas con masas más parecidas a la de Neptuno o incluso menores, del orden de la terrestre. Un estudio reciente que contiene el resultado de observaciones de 166 estrellas del tipo solar concluye que cerca del 23% de las mismas albergan planetas rocosos con masas semejantes a la de la Tierra. Considerando que la galaxia posee 2 por 10 a la 11 estrellas, el número de planetas parecidos a la Tierra ha de ser de miles de millones solamente en la Vía Láctea. ¿Sí? Sin embargo, el hecho de que existan exoplanetas semejantes al nuestro no significa que necesariamente debe darse el fenómeno de la vida en cada uno de ellos. Hasta donde se sabe, para que la vida se origine y prospere, es un requisito indispensable la existencia de agua en estados líquidos. Y ello requiere que el planeta se ubique dentro de un intervalo de distancia de su estrella materna denominado zona de habitabilidad. En esencia, es una zona en torno de la estrella que queda definida por el tamaño y la temperatura superficial de la misma, dentro de la cual es posible tener una temperatura superficial de un planeta rocoso con valores que hagan posible la existencia de agua en estado líquido. Ya voy terminando. Puesto que la mayoría de los exoplanetas son del tipo joviano caliente y solo hasta ahora comienza a salir a la luz planetas con masas del orden de la Tierra, se conoce a la fecha solo un exoplaneta presumiblemente rocoso dentro de la zona de habitabilidad. Es el caso del planeta Gliese 581G, que hace parte del sistema de 6 planetas en torno a una estrella fría situada a 20 años luz, catalogada como Gliese 581. Pero en razón de que existen actualmente varios telescopios en Tierra y en el espacio dedicados exclusivamente a la detección de exoplanetas, tales como la misión Kepler, un observatorio espacial que actualmente monitorea el brillo de 145.000 estrellas por el método de tránsito, es de esperarse en pocos años una avalancha de descubrimientos de planetas extrasolares del tipo terrestre, algunos de los cuales pueden estar ubicados dentro de la zona de habitabilidad de sus estrellas. Bueno, yo he descrito con texto de José Gregorio Portilla cuál es el abordaje que están haciendo los científicos de hoy en el asunto de la búsqueda de planetas. Planetas extrasolares, planetas que orbitan otras estrellas y que están a distancia razonablemente próximas como para poder identificar la estrella y objetos que orbitan alrededor de estos cuerpos. Sin embargo, el punto es, bueno, pues planetas, sí, planetas deben de haber muchos. Planetas debe haber en todas partes. La mayoría de las estrellas en sus procesos de formación, si es que se formaron también como se formó el Sol, pues deben de tener unos planetas que han quedado pues de todos esos escombros que no cayeron al centro, pero que tuvieron la suficiente capacidad de atraerse primero electrostáticamente y después gravitacionalmente y crear planetas que van a estar en torno a la estrella principal. Sin embargo, pues sí, eso está bien.
bueno, planetas, sí sabemos que pueden haber muchísimos planetas y esos planetas pueden tener características semejantes a la Tierra. Sí, claro. Podría haber planetas que estén en esa zona llamada Recitos de Oro, deben de tener unas características de temperatura, de radiación, un campo magnético también, podrían tener una atmósfera, podrían tener agua líquida. Ah, pues claro que sí. Eso podría suceder. Estadísticamente hablando, sí, claro. Y no es pequeña la estadística. Sin embargo, vamos a ver qué pasa, porque aquí hay una cosa que nosotros tenemos que considerar. ¿Dónde están? Admitamos entonces que puede existir un número grande de planetas rocosos, tal y como lo señalan las observaciones. Potencialmente, muchos de ellos podrían ubicarse dentro de la zona de habitabilidad, extrapolando en tales objetos lo que ha ocurrido en la Tierra con respecto al surgimiento, evolución biológica y emergencia de seres autoconscientes, creadores de cultura y de civilización. Se infiere entonces que en muchos sitios y a lo largo y ancho de la galaxia deben existir seres análogos a los seres humanos. Sin embargo, este razonamiento enfrenta un serio obstáculo denominado técnicamente la paradoja de Fermi. No sé si ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de hablar o de reflexionar sobre el tema de la paradoja de Fermi, ¿sí? Que tiene que ver con si muchas civilizaciones de las cuales pueden llevarnos millones de años de adelanto tecnológico abundan en el cosmos, entonces ¿dónde están? Llevamos en la Tierra varios centenares de años de desarrollo científico y tecnológico con exploración humana del terreno de un objeto cercano como la Luna, porque la Luna fue visitada por humanos, exploración robótica de los principales miembros del sistema solar, aunado a la tecnología para observar y recoger señales electromagnéticas prácticamente de todos el espectro de la luz, y habiendo explorado en cada rincón de la superficie continental de nuestro planeta, y aún así no ha sido posible encontrar la más mínima evidencia que resista a un análisis serio que soporte la idea de la existencia de vida inteligente de origen extraterrestre. A estas alturas, el lector podrá preguntarse, ¿y entonces dónde coloca usted toda la serie de avistamientos de objetos voladores no identificados, al igual que la sugerencia de que algunas de las construcciones realizadas en la antigüedad por su complejidad y grandiosidad han sido en realidad construidas por extraterrestres? Entonces Gregorio pues argumenta. Es cierto que los medios de comunicación modernos divulgan constantemente este tipo de ideas para un público que en su mayoría es científicamente analfabeto, permeando en la cultura popular la existencia de seres extraterrestres que no tienen otra cosa mejor que estar espiando constantemente a los humanos a través de sus naves espaciales con forma de platillo. Sin embargo, y como ya se dijo, no existe en la actualidad una prueba irrefutable y contrastable que demuestre la existencia de seres extraterrestres, sean unicelulares o pluricelulares. Una posible solución al dilema de la ausencia de extraterrestres, cuando deberían de estar por todas partes, o al menos manifestar su presencia en forma indirecta, es la denominada hipótesis de tierra rara, que fue propuesta por Ward y Brownlee en el 2000. En esencia, esta idea sostiene que la vida es muy abundante en el universo, pero la misma se limita en la gran mayoría a los nichos donde se origina. Seres unicelulares o seres muy simples. La Tierra, siguiendo con la idea, han ocurrido una serie de coincidencias que han ocasionado no solo que la vida haya surgido y prosperado por casi 4 por 10 a los 9 años, dando origen a seres vivos con gran complejidad, sino que ha dado también lugar casi azarosamente a seres como nosotros. Entonces, dado que las coincidencias que se han dado, dentro de las coincidencias que se han dado, se pueden encontrar las siguientes: la ubicación de un sistema solar dentro de la zona de habitabilidad galáctica, a una distancia del núcleo de la galaxia lo suficientemente grande como para no sufrir episodios violentos y el gran despliegue de energía que se suelen dar en esos sitios donde residen agujeros negros supermasivos, pero no tan lejos del centro que se requiera como para que no existan elementos químicos pesados, los cuales no son abundantes en las zonas externas de la galaxia. La existencia de una explosión cámbrica en la Tierra, las cianobacterias y los organismos unicelulares y pluricelulares, algunos muy simples, me perdí, que duraron como dueños y señores del planeta por cerca de 3.500 millones de años, hasta que un episodio sorprendente, la referida explosión acaecida hace 530 millones de años, fue testigo de la aparición relativamente rápida de organismos macroscópicos multicelulares.
Se han propuesto también ideas sobre lo que ocasionó la explosión, que van desde un aumento en la concentración de oxígeno en la atmósfera hasta la sucesión de periodos de baja temperatura que cubrieron de hielo por entero al planeta. Eventos que formaron o presionaron evolutivamente a los seres vivos que existían en ese entonces. Y tercero, existencia de placas tectónicas que permiten mantener los niveles de gases de invernadero como el dióxido de carbono a niveles pequeños y controlables, como lo hizo aumentar la temperatura de la superficie terrestre de manera moderada, permitiendo agua en estado líquido, sin llegar al extremo que ocurre en el planeta Venus, cuya temperatura diurna alcanza los 730 Kelvin. También se ha sugerido que las placas tectónicas permiten una diferencia de temperatura a través del núcleo que genera células convectivas necesarias para generar el campo magnético terrestre, impidiendo de este modo que partículas cargadas de alta energía como el viento solar y los rayos cósmicos sean lesivas para los seres vivos lleguen a la superficie. La existencia de la luna terrestre, esto es un objeto en torno a la Tierra con una masa relativamente grande en relación con la masa terrestre, del orden de 1/81, que ha impedido que el eje de rotación de la Tierra adquiera un amplio rango de valores e incluso que el planeta termine al revés, como en la actualidad sabemos. La oblicuidad de la Tierra, que es el ángulo del eje de rotación con respecto a la normal al plano eclíptico, que ha mantenido gracias a la Luna alrededor de 23 grados con amplitudes que no han superado 2 o 3 grados y que ha evitado cambios climáticos catastróficos que de otro modo hubiesen ocurrido, produciendo serias extinciones en masa. Existencia de planetas masivos más allá de la Tierra. El planeta Júpiter, a 5.2 unidades astronómicas del Sol y 320 veces mayor que la terrestre, y por ende con un campo gravitacional muy intenso, ha servido como un atractor efectivo de numerosos cuerpos pequeños tales como asteroides y cometas. De no existir Júpiter, habría un alto flujo de estos cuerpos menores hacia los planetas rocoso-metálicos como la Tierra, lo que conlleva una mayor tasa de extinción, de colisiones de estos objetos con la superficie de la Tierra. Esto es, eventos como la extinción KT, ocurrida hace 65 millones de años. Terminando. La implicación de la hipótesis de la Tierra rara es que nuestro planeta constituye un lugar bastante atípico en el cosmos, porque ha estado protegido de sucesos energéticos y catastróficos comunes y constantes que a escala de miles de millones de años permitió el surgimiento de diversas variantes de seres complejos que a la postre condujo, tal vez por puro azar, a los seres humanos. Sin embargo, si se considera el número tan enorme de estrellas estimado en la Vía Láctea, desde el punto de vista estadístico, el número de planetas especiales, esto es, aún asumiendo la hipótesis de Tierra rara como el nuestro es aún alto, un estimativo coloca en cerca de 2,5 millones de planetas semejantes a la Tierra solo en la galaxia, que bien podría dar lugar a seres complejos. En la actualidad hay propuestas de construcción de constelaciones de telescopios espaciales tanto en Europa como en Estados Unidos, como la misión Darwin, buscador de planetas terrestres respectivamente, que utilizaría la técnica de interferometría de la radiación electromagnética. No solo podrían localizar planetas similares a la Tierra, sino también encontrar evidencia de vida en ellos. Sin embargo, las dos propuestas han quedado a la espera indefinidamente por razones presupuestales. No deja de ser entonces perturbador el hecho de que las civilizaciones extraterrestres no hayan hecho contacto aún con nosotros, cuando todo apunta a que deben de ser bastante numerosas. Otra posible explicación podría ser la paradoja de la hipótesis del zoológico de Ball de 1973, una propuesta que sugiere que los extraterrestres han puesto la Tierra bajo observación, una especie de zona de preservación o zoológico, limitando al máximo su interacción con nosotros. Bueno, este punto de José Gregorio Portilla a mí me parece tremendamente importante y vamos a la conclusión. Los elementos químicos y las moléculas que constituyen la base de la vida como la conocemos están por doquier a través del cosmos. El número de planetas que pueden albergar vida es, estadísticamente hablando, bastante grande. Y aún así, la vida en el universo parece por el momento restringirse solo a la Tierra. Solo es cuestión de tiempo mientras la ciencia y la tecnología avanzan para dejar más allá de toda duda razonable si el sistema solar es inerte a la vida con excepción de nuestro planeta Tierra. Y aunque no se descarta una civilización haga contacto con nosotros en los próximos años, la posibilidad de que ello ocurra es baja. Pero de llegar a presentarse, nuestra percepción del mundo cambiaría a escalas que ni siquiera podríamos imaginarnos. Bueno. Con esto ya en mente, señores,
¿Listo? ¿Ustedes están viendo mi presentación? ¿No se ve? Me salí de la presentación. Este computador hoy está molestando como nunca. Debía apagarlo y volverlo a arrancar. Bueno, entonces, ya para cerrar, hemos visto que la planetología es una actividad tremendamente nueva que está moviéndose exactamente en el medio de las corrientes de la geología y de la astronomía, pero que últimamente ha tomado una opción, como un viraje de ser un apoyo importante para las personas que están haciendo búsquedas de escenarios donde hubo vida o donde podría la vida como nosotros la conocemos prosperar y continuar. Termina siendo pues un punto de vista muy utilitarista de esta actividad. Yo pensaría que se vale que personas piensen en la planetología de esa manera, pero la planetología de todas maneras es una ciencia, independientemente de si hay vida o no en otros lugares. En los planetas hay que estudiarse por ser planetas y por ser interesantes, porque los planetas nos permiten entendernos nosotros mismos, entender nuestro pasado catastrófico, pensar en que hay otras opciones donde también se presentan, otros lugares donde también se presenta tectónica de placas o vulcanismo, aunque pueden ser mecanismos de vulcanismo diferentes. Hay lugares donde también se presentan atmósferas tremendamente extrañas. Hay unos planetas que los conocemos como planetas, hacen parte de los planetas porque típica históricamente ha sido así, pero son bastante raros comparados con los nuestros. Por ejemplo, ustedes se imaginan el núcleo del planeta Júpiter o del planeta Saturno, que igual es un planeta y recibe el mismo nombre, pero tienen un comportamiento y una dinámica completamente distinta. La atmósfera es tremendamente grande e importante y masiva frente al tamaño del núcleo del planeta. Y las temperaturas no son tan pequeñas como podríamos imaginarnos, son temperaturas importantes. Y no porque el Sol alcance a tener un efecto sobre el planeta y alcance a iluminarlo, sino porque pues a ese nivel la cantidad de radiación que llega por metro cuadrado pues es bastante poco. Pero el planeta tiene una temperatura dada por la actividad permanente del núcleo planetario. O sea, hay fenómenos de fusión nuclear y de descomposición de radioactividad, mejor, llamémoslo de actividad del núcleo, que mantiene la temperatura del planeta. Entonces, pues, yo pensaría que pues, lo que nos quedan son reflexiones que nos sirvan de conclusión. Yo ya he hecho la presentación del material que ha preparado para ustedes. Este material estará disponible, pues además de la grabación, pues estará disponible, les lo hacemos llegar en un PDF todas y cada una de estas slides para que ustedes lo puedan guardar. Y me queda entonces invitarlos a que conversen conmigo en esta última media hora, que podamos hablar sobre cosas, responder preguntas, hacer comentarios, mirar pues, opiniones que tengan al respecto. Entonces, yo paro acá y no sé, Marino o Diana, si ya podemos abrir micrófonos o leemos las... Sí, puedes abrir micrófono. Todos, el que tenga el micrófono habilitado lo puede abrir, pues si quieren alzar la mano, como quieran manejar. Podría ser para mantener como algún orden y poderlos atender a todos con las manos levantadas. Sí. Juan Carlos tenía ahora una pregunta que no pudimos finalmente abrirle el micrófono. Lo mismo Kendall, creo que también había levantado la mano.
Yo tengo una, Albert, hubo algo que me llamó la atención del video de este chico que fue, tal vez hablando de la misión Mars 2020, que ellos decían que está prohibido aterrizar en zonas donde haya posible presencia de agua en Marte. Me llamó mucho la atención eso. ¿Sabes por qué de pronto algo? Pero ¿lo recuerdas que él lo dice? Él lo dice. Sí, claro. Es un principio de protección planetaria que habían definido antes de que se lanzara el Mars 2020. Este video es como de enero del 2020 y todavía no se había lanzado. Sí, principio de protección planetaria, que no tienen permitido que vayan naves, así estén esterilizadas y caigan cerca de lugares donde hay agua o donde hubo agua. Sí. Entonces, no, interesante porque eso pareciera que si bien es un principio, no necesariamente lo están cumpliendo, porque lo que vemos es que están cayendo dentro de lugares donde sí hay, hubo agua, ¿eh? Pues es que justamente eso es también lo raro, Albert, porque es que todas las ondas lo que están buscando son sitios donde probablemente hubo. Y pues es tratar de aterrizar lo más próximo. Pues si hay un sitio donde, pues cómo van a aterrizar lejos y allá no hay forma de transportarse. Es como algo raro, de pronto está mal traducido, puede ser. Te quiero compartir una pregunta de Kendall Alvarado. ¿Hay algún libro de geología para profundizar un poco lo antes visto en este curso que me recomienda? Pues mira que libros de geología como tal, yo no te recomendaría ninguno de este tema, porque estos libros los encontramos más fácil, o estos temas en libros de astronomía sobre planetas. A mí me parece de que el tema está mucho más geología planetaria. Puede haber el libro de geología planetaria. Hay uno muy bello de la NASA que está gratuito, se puede descargar, inclusive tiene actividades para hacer con chicos de colegio, inclusive de primaria, y es muy bonito, se llama... acá lo tengo. Geología planetaria, con actividades para la enseñanza. Tal vez a alguien que esté ejerciendo la profesión de docente le pueda resultar atractivo por la cantidad de actividades que tiene, ¿sí? Lo hemos utilizado mucho en la escuela, Albert. Sí. En alguna época hicimos varios talleres de ese material. Lo pueden encontrar en internet como NASA, así, Geology Planetary. Sí, en el sector en NASA, en la parte de educación, en donde ellos comparten material para profesores, ahí está. Entonces, este es de la NASA para profesores, es muy bueno. Yo usé mucho y me gusta mucho como inspiración. Lo he mencionado varias veces porque este es el de Tom Jones y Helen Stofan, que es bastante completo, muy bonito, y sobre todo que no tiene una organización así planeta por planeta, porque sí los hay, ¿no? Hay libros de astronomía donde se dedican planeta por planeta y sacan todo lo que tienen que decir acerca del planeta, pero lo hace como por rasgos comunes. Entonces es muy bonito por eso. Este libro es de Nat Geo, también lo recomiendo fuertemente. No libros de geología, porque la geología, pues tal como está concebida y entendida, se restringe a la Tierra y a la descripción de lo que sucede en la Tierra. Pero si queremos ir un poquito más allá y mirar Marte o mirar Venus, mirar la Luna, pues un libro de geología no nos acompaña hasta ese sitio. Entonces habría que pensarse en un curso, en un libro como este, aunque yo tengo otro acá, también muy bonito. Este es más clásico, es del Smithsonian. Este libro de Planets es planeta por planeta, uno por uno, pero claro que tiene una cosa muy chévere, es que por ejemplo tiene las misiones, la historia. Uno podría ver todas las misiones que han ocurrido a la Luna, por ejemplo. Entonces aquí usted tiene todas, absolutamente todas, incluidas las que fueron un fracaso, y explican por qué. Entonces eso también es muy interesante. Para cada uno de los cuerpos del sistema solar que han sido visitados en este libro, y lo hacen con un enfoque también de descripción geológica y con muy buena
muy buen nivel, diría yo. Son libros de consulta muy chéveres que le remueven a uno dudas sobre las características de cada uno de los cuerpos, porque son construidos con resultados de las misiones y las observaciones y las medidas y los instrumentos que están allá. Entonces, cada una de esas misiones aporta con datos y pues estos libros, en particular los que son del 2015 para acá, son muy buenos, son muy buenos. Entonces, sí, Kendall. Rafael tiene una pregunta. ¿Puedes abrir el micrófono, Rafael? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por el curso, fueron lecciones muy apasionantes sobre el tema. Y bueno, lo que quería comentar era un poco para seguir con la discusión. Bueno, ya este año está en órbita el telescopio James Webb y bueno, parte de lo que se tiene programado es justamente destinar observaciones para el descubrimiento de nuevos exoplanetas. Y aparte de eso, bueno, también quiero hablar un poco sobre lo que vimos hace poco, la paradoja de Fermi, y que ahí nos vemos una ecuación que es la ecuación de Drake, que es una ecuación que sirve para estimar el número de civilizaciones extraterrestres. Bueno, en realidad es como que la probabilidad de que podemos tener contacto con civilizaciones extraterrestres. Interesante porque este último año, bueno, esa ecuación que originalmente fue completamente especulativa y durante años los términos eran casi que a dedo. Es increíble cómo a partir de la década pasada comenzamos a agregar más términos a esa ecuación, porque ahora sabemos, por ejemplo, el porcentaje de estrellas que tienen planetas, algo que cuando Drake propuso esa ecuación era algo completamente hipotético. Y lo otro que quiero comentar, ya me relaciona con lo que vimos con el curso, es algo sobre una pregunta que quedó abierta en las sesiones pasadas, como una tarea que nos puso, ¿no? Acerca de decir si las actividades que hay bueno, en los planetas del sistema solar, que bueno, sabemos que no son activos actualmente, pero algo que me llama la atención sobre todo es el caso de Marte, ¿sí? Porque ahí tenemos, por ejemplo, el Monte Olimpo, ¿no? Que es esta estructura inmensa bueno, no recuerdo cuánto mide, y sería interesante preguntarse qué proceso fue que produjo algo tan colosal, inmenso como eso, ¿no? Bueno, Rafael, muchas gracias. Sí, interesante todos los comentarios que haces. Sin duda, el telescopio espacial James Webb es una promesa para la investigación de exoplanetas. Viene a relevar a nuestro muy querido, muy amado telescopio espacial Hubble, que ya se jubiló, y entonces pues nosotros aprendimos muchísimo de planetas y de estrellas con el Hubble, y de objetos de cuerpo profundo también, por supuesto. Pero entonces el James Webb, con su capacidad y con su tecnología, va a mostrarnos cosas tremendamente diferentes, nuevas, y eso va a ser una revolución de la que estaremos hablando en muy poco tiempo. Segundo, lo de la ecuación de Drake que haces el comentario me parece muy chévere, porque claro, esta ecuación pues es una ecuación muy interesante que se propone para hacer una estimación en el sentido de, sí, vamos a buscar un numerito que nos pueda dar como algún aliento, alguna motivación para seguir trabajando. Pero claro, esa ecuación tiene muchas restricciones. Afortunadamente, pues termina siendo como un producto de cosas, y cuando usted multiplica una gran cantidad de términos y algunos de ellos son muy pequeños, pues entonces el resultado del producto va reduciéndose peligrosamente, podríamos decir. En la Escuela de Astronomía de Cali tenemos 2 personas que están trabajando muy fuertemente en eso. Nuestro antiguo director de la Escuela de Astronomía hasta el año pasado, Jonathan Pellegrini, el doctor Jonathan Pellegrini, y el doctor Alexander Guerrero están trabajando alrededor de un proyecto conocido como AstroLuca. Es un semillero que tiene estudiantes, y una de las varias opciones que están enfrentando en su investigación es el tema de la ecuación de Drake, y cómo esa ecuación pues tiene tantos problemas y hay tantos factores que le hacen falta, que entonces hay que trabajar en esos nuevos aportes, estar revisando nuevos factores que deben de involucrarse para que esta ecuación vuelva a tener sentido, porque la ecuación tuvo sentido hace 50 años, pero a la luz de lo que sabemos hoy, pues perdió todo el sentido. Entonces, interesante eso que manifiestas, Rafael, chévere.
Respecto del último tema, ¿qué te puedo decir? Mira, el planeta Marte es mucho más pequeño que la Tierra. El planeta Marte es apenas el doble de volumen, es la mitad de la Tierra. Y tiene una aceleración de la gravedad que en superficie creo que es de 3,9 metros sobre segundo cuadrado, me parece. Entonces, los procesos volcánicos allí son bastante diferentes y allí se creó un tremendo volcán dentro de un sistema que se reconoce como el Monte Olimpo, y es el volcán que desde el piso es el más alto del sistema solar, tiene 24 kilómetros de altura. Reconociendo que nosotros, en el planeta Tierra, lo más alto que tenemos es el Monte Everest en la cadena del Himalaya, y tiene apenas 8.800 metros, ni 9 kilómetros, esto es 3 veces más alto que el Everest, desde el piso. Entonces, un volcán así de grande, pues está mostrándonos una manifestación bastante poderosa del núcleo del planeta Marte en un ambiente de una gravedad pequeña, entonces permite que ese volcán pueda alcanzar un tamaño gigantesco. Ahora, no es un volcán solo, ¿no? Esto hace parte de una cadenita de volcanes, porque Marte es muy complejo geológicamente hablando. El año pasado, antepasado, porque fue antes de pandemia, yo participé, yo ayudé un poco con un curso de geología marciana, que yo no sé, Marino, podríamos volver otra vez con la escuela a montarlo de nuevo para este año, tal vez para el próximo. Geología marciana, inclusive alcanzamos a analizar cartografía en la superficie de Marte, y entonces veíamos que Marte es un planeta muy interesante porque tiene la altura más grande para cualquier objeto del sistema solar, más grande, y también tiene el cañón más profundo, que es como 40 veces el cañón del río Colorado en el planeta Tierra, que eso se supone esta gran fisura que conocemos como Valle Marineris, es 40 veces más grande que el cañón del río Colorado. Entonces, ¿por qué tan raro que un planeta pueda tener semejantes características geográficas, rasgos topográficos tan exagerados? ¿Sí? Pregunta para el InSight y pregunta para los rovers que están haciendo en este momento exploración marciana. Esperemos algunos datos que nos manden del Mars 2020 y entonces tal vez podríamos complementar nuestro curso de geología marciana, que lo hicimos antes de pandemia porque fue un curso presencial. Sí, vale la pena volverlo a presentar, a volverlo a programar. Y sí, estupendo. La mano levantada, Kendall, puedes abrir el micrófono y hablar. Buenas tardes. Aló. Se escucha con cierto... Habla, Kendall, te escuchamos. Ya, ¿me escuchan? Sí, Kendall, habla. Okay. La pregunta mía era con respecto a Marte. Yo no sé, quería saber la opinión de ustedes sobre ese tema de terraformar Marte, ¿no? De hacerlo adaptable para la vida. La pregunta mía era si tenemos, no sé, la tecnología suficiente para un futuro colonizar un planeta como Marte o hacerlo adaptable para la vida humana, de las características, o sea, con las condiciones que actualmente Marte presenta. No sé si me expliqué con la pregunta. Sí, Kendall, te entendemos bien. Mira, te cuento que con mis estudiantes del nuevo sistema solar nosotros hacíamos proyectos y uno de ellos era pensarse en una base en Marte. Entonces, el planteamiento o el problema abierto era diseñemos una base para que 40 personas terrestres, colombianos o venezolanos pudieran habitar Marte durante 5 años marcianos, que corresponden más o menos a 10 años en la Tierra. Habría que llevarles comida, agua, aire, equipos, cepillos de dientes, desodorante, trajes, computadores. Imagínese usted una base marciana habitada
dentro de una cúpula donde se necesita un ambiente artificial, aire artificial, presión atmosférica artificial, agua en estado líquido, comida, manejo de desechos, ya sea por respiración, por sudor, lo que sea. Y desde la Tierra tener que hacer ese abastecimiento. El punto es que con la tecnología que teníamos hasta antes de SpaceX, porque pues esto es bastante moderno y pues ahora estamos hablando de otros cohetes con otros motores, con otro tipo de mecanismos. En aquellos días nosotros nos pensábamos cuántos vuelos tipo transbordador espacial con la capacidad de un transbordador espacial se podrían hacer, que el transbordador espacial no va a Marte, ¿no? Acuérdate, por favor, que el transbordador espacial fue para la Estación Espacial Internacional que está aquí a 400 kilómetros de alto. Pero si fuera un taxi como ese, con esa capacidad de carga, ¿cuántos vuelos y cada cuánto habría que hacerlos? Entonces empezamos con las primeras limitaciones. Intentamos hacer como una ecuación de Drake para saber cuál es la probabilidad de que esta misión funcione bien. No podemos hacer lanzamientos todos los días. Hay unas ventanas de tiempo donde Marte y la Tierra tienen la posición óptima correcta para que esa misión dure 9 meses. Si la mandamos en cualquier otro momento, la misión puede durar 2 años. Segundo, no podemos llevar solamente agua y un metro cúbico de agua es 1 tonelada. Entonces estamos hablando de cuántas toneladas de agua solamente necesitaríamos para llevarles. Tercero, no solamente agua, también hay que mandar otras cosas. Y eso para que vivan artificialmente dentro de algo que unos robots pudieron haber hecho antes que llegaran los humanos. ¿Que se puede? Puede que se pueda, ¿sí? De que es fácil, eso sí no es fácil. No es fácil porque tendremos que hacer todos los abastecimientos. Imagínate la logística, ¿sí? El plan de vuelos, que necesitan unas bases de lanzamiento, unos sitios de lanzamiento. Necesitamos que allá donde ellos están, en su base también tengan una capacidad de ir a recoger lo que llega allá, porque eso llegará en unos... Entonces hay unos lugares donde va a amartizar la cápsula que lleva todos estos pertrechos y toda esta comida, ropa, tecnología, baterías, todo esto que se necesita. Y entonces ellos tenían que ir en un rover, sí, al mejor estilo de la película de Martian, piensan eso, ¿no? Entonces hay que ir a recogerlos, llevarlos, abastecer unas cocinas, abastecer unas alacenas, tener unos mecanismos de comunicaciones que no son simples tampoco, porque una cosa es la comunicación en la base, que puede ser con una estructura que podría ser militar, ¿no? Un comandante y unos subalternos, pero también ellos se comunican entre ellos y se comunican con la Tierra. Pero cuando se comunican con la Tierra, la comunicación no es inmediata, puede durar hasta 20 minutos dependiendo de la posición de Marte con la Tierra. O sea, estas cosas terminan haciéndolo muy complejo. Tendrían que resolverse en muchísimas cosas. En el tema de comunicaciones, de suministros, de agua, de un pequeño invernadero que pueda ayudar un poquito al tema del consumo de comida, cuántas personas. Y lo más importante podría ser, ¿qué esperamos de las personas que van allá? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, para que toda esta inversión se justifique, ¿no? Albert. Señor. Además, terraformar no implica crear unas condiciones artificiales, sino terraformar es un proyecto a nivel planetario de crear las condiciones para, que es mucho más utópico todavía. Si lo que tú planteas es complejo, imagínate convertir a Marte en un planeta habitable como la... No, pues eso sería posible, todo sería posible si hubieran dos cosas ilimitadas. Recursos ilimitados y tiempo ilimitado, porque creemos que la inteligencia del hombre en ese sentido pues es virtuosa, es una cosa impresionante, pero eso tiene que estar acompañado con recursos y con tiempo, y nosotros no tenemos ni recursos ni tiempo, el tiempo se nos acabó, así de sencillo. Bueno, listo, Alberto. Aquí hay una última, Rafael. Lo que veo más complejo de terraformar es la ausencia de campo magnético. Una de tantas.
Claro, estarían expuestos sin un escudo magnético, pues es que la radiación, bueno, más el viento solar evaporaría, eso produce erosión en las rocas, eso pasa a cualquier traje espacial y eso obligaría a que las bases marcianas estuvieran bajo tierra. Y no solo bajo tierra, sino bajo a unas láminas de un material que brindara y produjera alguna protección en ese, como una especie de jaula de Faraday, por decirlo de alguna manera brusca. Bueno, entonces, Marino... capa de ozono. Así también. Problema. Bueno, y aquí hay otro comentario, la vida está atada a la tierra. Sí. Para Barroeta. Sí, esa es la mejor. La conclusión. Marino, dame un minuto, yo hago un par de comentarios ya para cierre, además de agradecerles a todos y a cada uno por su presencia en este no micro, sino nano curso, este nano o pico curso de planetología, pues con la intención de que miraran de un extremo la geología, de otro extremo la astronomía, y nosotros ubicados por acá como tratando de ser librepensadores, pero de todas maneras amarrados a unos objetivos como ese de aprender todo lo que más podamos de Marte, porque hay que ir a colonizar Marte, que eso me parece una tragedia. Yo quiero hacer dos avisos parroquiales, si me lo permiten. El primero, señoras, señores, es que el próximo mes tenemos el curso de astronomía fundada en observación del cielo a través del software Stellarium. Stellarium es un maravilloso software para hacer observación virtual del cielo, y entonces este curso, que es el curso que la Escuela de Astronomía de Cali ofrece para el mes de abril, los días 5, 12, 19 y 26 de marzo, marzo, sí. De 4 a 6 de la tarde, pues será dirigido por el director, por el actual presidente de la Escuela de Astronomía de Cali, Marino Guarín. Entonces, invitados, invitadas para que se inscriban, ya está por allí el formulario dando vueltas para que ustedes se inscriban a este curso de astronomía basado en Stellarium. Y el segundo tiene que ver con el hecho que en el mes de abril, con el doctor Jonathan Pellegrin y yo, vamos a desarrollar en el mes de la Tierra, y con ese contexto, unas reflexiones sobre los problemas ambientales de la Tierra, y en particular el tema del calentamiento global y el desarrollo sostenible como lo presentan actualmente. Entonces, pensar en lo que podríamos ver como problemas de la Tierra de origen antrópico. Serán 4 de los 5 sábados del mes de abril, o sea, el sábado santo no, pero el 2, 9, 23 y 30 de abril estaríamos entonces desarrollando este curso para ustedes. Pues Jonathan y yo, pues con todo el entusiasmo y todo el cariño, lo estamos diseñando para que ustedes lo puedan disfrutar también en este mismo horario, sábados entre 4 y 6 de la tarde en el mes de abril. Eso era todo. Entonces, agradecerles muchísimo. Gracias por estar allí. Gracias por la paciencia, por las contribuciones, por las preguntas, por el interés que han mostrado. A ustedes, los que han participado, los que están registrados en la asistencia de los 4 sábados, les van a generar un certificado donde consta que usted participó de este microcurso de planetología de la Escuela de Astronomía de Cali. Y bueno, pues entonces quedas con... Hay una última pregunta, que pues, para no dejarla sin responder, de David Perafani. Si la terraformación se realiza con bacterias modificadas para producir compuestos orgánicos básicos para la producción de moléculas más complejas, ¿qué opinas, Alberto? Marino, yo pienso que nosotros no podemos de ninguna manera ir a hacer eso en ninguna parte. Yo creo que Marte es de los marcianos, sea lo que sea un marciano. Y entonces, si un marciano es una bacteria unicelular, pues nosotros como con qué permiso vamos a ir allá a modificar el planeta Marte para ir a hacer lo mismo que hemos hecho con la Tierra. Yo soy de los que no estaría mucho de acuerdo con eso. Pero si esto se hiciera, sin duda esto no se puede lograr antes de 10.000 años. 10.000 o 100.000 años, no me acuerdo, Marino.
¿Cuánto tiempo necesita? ¿10.000 o 100.000 años? No sabría decirte, no sabría decirte. Eso es un número grande, eso no lo vamos a ver nosotros. No. Bueno, listo, Alberto, muchas gracias nuevamente y a todos los que participaron y pues vamos a programar el curso de Marte indudablemente, Alberto. Vamos a hacer un curso de geología marciana actualizado con lo de Mars 2020, con los Insight, todo esto, porque el que hicimos fue como el 2019 o 18 tal vez. Sí, no estoy seguro. Sí, bueno. Señores, señoras, muchas gracias. Y el listado de asistencia, no sé, Diana lo compartió, pero como que hubo problemas. De todos modos, yo le tomé fotografía allí a los que asistieron para tener la asistencia completa de todas las sesiones. Ok, muchas gracias, Alberto, y pues voy a cerrar. Chao, gracias. Estoy agradeciendo, que muchas gracias, Albert, y todos muy agradecidos y pues felicitando tu participación, Alberto. Bueno, a ustedes. Sí, Daniel Oviedo. Ok. Gracias por el curso, a todos ustedes también por participar.